Hola, bienvenidos al canal de José García Trader. Como siempre, antes de empezar, si gustan estos vídeos, darle a me gusta, suscribiros al canal. También podéis formar parte de los mismos del canal. Hay 3 tipos de suscripciones, desde la básica hasta la premium, para recibir más información, más detalles, estructuras, ideas. En definitiva, información día a día de cómo está el mercado. Bien, seguimos con semanas complicadas debido al tema de aranceles. Cuando habla Trump, la verdad que puede pasar cualquier cosa, puede subir, bajar el mercado, pues muchos puntos en apenas minutos. Así que mucho cuidado cuando hay discurso de Trump, conferencia de Trump, porque va a ser el momento clave del día. Después, aparte de eso, del tema de aranceles, tenemos otras noticias que también pueden mover el mercado. Aquí las tenemos, no son muchas esta semana. El lunes es festivo de Pascua en Gran Bretaña, Alemania, Italia, por ejemplo. El miércoles datos de PMI de diferentes economías y luego a última hora libro BEIS de la FED. Y viernes, para acabar la semana, el IPC de Tokio y en Gran Bretaña las ventas minoristas. Así que estos son los datos que pueden mover el mercado durante la próxima semana. Pero como digo, no son datos excesivamente importantes. Lo que está de moda ahora o lo que está de actualidad es el tema de aranceles. Cualquier noticia referente a ellos pues moverá mucho el mercado. Y sobre todo cuando, como dije antes, cuando habla Trump, que es el momento clave del día porque puede pasar cualquier cosa. Bien, en este vídeo veremos el DAX, el Nasdaq, el oro y el Bitcoin, como todos los fines de semana. Y en los siguientes vídeos con los miembros del canal miraremos el resto de activos, con más índices como el SP, el Dow, las divisas euro-dólar, libra-dólar, los pares yen, euro-yen y dólar-yen, la plata, petróleo wheaty, el gas, Ethereum, etc. Bien, empezamos por el DAX, gráfico semanal, y aquí tenemos la vela de esta semana. Una vela alcista, era lo más probable, y así ha sido, y llegando casi al máximo del anterior. No se ve muy bien porque están aquí puestas las distancias desde máximos, quería comentarlo, desde máximo a mínimo de la bajada, 19,89% abajo, 4.670 puntos. Impresionante esa bajada en apenas 3-4 semanas. Y la subida desde mínimos a máximos de, bueno, esta semana estuvo cerca, pero máximos de la semana pasada, la subida ha sido de 14%, 2.634 puntos, que también está bastante bien. Y esta subida ha llegado justo al 61,8% de toda la bajada, entre los dos niveles, en cuanto a FIBO. Ahí está. Así que justo en medio. En principio, para mí, voy a quitar esto para que se vea muy bien la vela, el máximo de la vela. Aquí está, ahí está. Ahora sí se ve mejor. Y lo que decía, para mí esta subida, de momento aquí en este gráfico no se ve muy bien, pero cuando veamos gráfico diario se va a ver mucho mejor. Para mí esta zona es zona de venta, para ver por lo menos una bajada más aquí. No sé si bajada mínimos de nuevo o bajada por aquí y luego una subida más y hacer ese ABC correctivo de la bajada previa, pero técnicamente parece lo más probable, una bajada por aquí y después ya veremos si es correctiva o no. Como estamos en gráfico semanal, pues hay tiempo para verlo. Incluso en diario pues habrá tiempo para estudiar esa bajada o esa posible bajada, que para mí, como digo, es lo más probable. De momento, como digo, ha llegado al 61,8 de FIBO de toda la bajada previa, es decir, desde máximos a mínimos. La subida esta de 14 y pico %, como veíamos antes, ha llegado a esa zona. Importante. Y de hecho vamos a pasar aquí al gráfico diario, que se ve mejor lo que acabo de comentar. Ahí estamos, con esta subida muy suave, con velas muy pequeñas. Bueno, tampoco son tan pequeñas, pero visto cómo se lo gastaban aquí antes, cómo se bajaba aquí antes, cómo subían, pues son velas pequeñas. Y lo he dicho, esta zona para mí es zona de venta. Solo cambiaría de idea si aquí hay una vela así fuerte verde. Mientras no haya esta vela fuerte verde, para mí esto es zona de venta. De hecho, es muy parecido, lo pongo en un momento, a los índices americanos, que van un poquito distinto que el DAX alemán. Aunque mucha gente piensa que son parecidos o van igual,
es totalmente distinto. Si os fijáis aquí, por ejemplo, en el Dow, llegó al máximo, es decir, hizo la bajada, la subida, llegó aquí a máximo y hoy abajo. En el Nasdaq igual, llegó a máximo y abajo. Y en el S&P, aquí igual, bajó, llegó a máximo y abajo, o cerca de máximo, como hizo el DAX esta semana. Si os fijáis aquí en el S&P, ve las bajistas. Incluso en el Nasdaq se ve mejor, ve las bajistas. Y en el DAX, por ejemplo, ve las alcistas. Alguna bajista, pero de poca importancia. Así que lo he hecho. Totalmente distinto. El DAX subiendo esta semana, índices americanos bajando. Y para mí es lo que puede hacer el DAX esta semana. Esta zona de aquí, para mí, es zona de venta. Y como dije antes, si rompe fuerte, vela verde, cancelamos esas opciones bajistas. Mientras no haga esta vela grande, pues para mí esto es, lo más probable es bajadas. Así que vamos a trabajar más esas ideas bajistas que alcistas, en este caso. Bien, y por último vamos al gráfico de 1 hora, aquí en el DAX, y vemos ahí un poquito lo que decíamos. Esta subida, que fue la fuerte, parte de la fuerte, la bajada después, y esta subida es muy tendida. Fijaos cómo va de tendida. No va fuerte para arriba, sobre todo comparado con esta. Por eso pienso esto es más correctivo que impulsivo, y buscando cortos aquí arriba. De hecho, durante la semana con los miembros del canal estaban buscando más cortos que largos. Y fijaos aquí el rechazo de esta zona, que es la zona clave. Para mí esta zona, si rompía y hacía pullback, era zona de largos. A ver que lo pongo mejor. Ahí está. Es zona del 21.300, más o menos, sí, por ahí. 21.300. Y lo comentado, zona de resistencia, resistencia, resistencia. Y lo que decía con los miembros del canal, si esto rompía y hacía pullback, correcciones alcistas a buscar el máximo previo, este de aquí. 21.500, 21.550 más o menos. Pero fijaos aquí lo que hizo. Vela de rechazo, una envolvente, y ya aquí hay que buscar más condiciones bajistas. Si vuelve a atacar este máximo y vuelve a dejar patrón de giro, yo pondré cortos. Si rompe con fuerza, me olvido. Pero si hace patrón de giro como este, pondré cortos, o como este. Me gustó más este que este. ¿Por qué? Porque este es así y así. Este no, este hizo esto, esto y esto. Totalmente distinto. Vueltas en V no son lo más probable. Aquí hizo una bajita más y un máximo más. Entonces sí, para abajo. Y lo he hecho. Buscaremos aquí correcciones para seguir bajando. Si hace esto, para abajo. Si alcanza un máximo más, buscaré otro patrón de giro para cortos. Y trabajar más cortos que largos, como comentamos, en gráficos superiores. Siguiente nivel por arriba, el máximo este. 21.550 más o menos. Bien, ¿qué más? Vamos con el Nasdaq. Gráfico semanal. Y lo que decíamos antes en el DAX. Aquí la vela fue bajista. Eso sí, alcanzó o muy cerca del máximo de esta vela alcista. Aquí vemos la bajada desde máximos 26,60%. Impresionante esa bajada. Ya lo comentamos la semana pasada. Y aquí tenemos una vela de bajada más. Aquí hubo muchas noticias malas o feas para los largos, porque Nvidia dio unas pérdidas de 5.000 o presuntas pérdidas de 5.000 millones de dólares. También otras noticias donde se ven empresas que les está afectando el tema de aranceles. No sé, la verdad que las empresas en Estados Unidos están sufriendo con este tema. Ya no se ve en los resultados porque aún no se muestran tan pronto, pero en los próximos meses, cuando den resultados, sobre todo del segundo trimestre, pues sí que se verán afectadas los resultados. Esto va a ser importante, como digo, en esos resultados del segundo semestre, ahí por mes de junio, julio. Bien, y técnicamente, pues vela bajista y en principio se esperan más bajadas. Bajadas corrigiendo toda esta vela alcista. Se ve mejor en gráfico diario ese movimiento. Aquí tenemos esas bajadas, tampoco son muy fuertes porque las velas alcistas fueron enormes. También las bajistas aquí.
Estas son mucho más tranquilas. Se está el mercado calmando por el tema de los aranceles. Parece que se están acostumbrando un poquito a las noticias y no hay tanta volatilidad, pero aún así son bajadas importantes. No tanto como las otras, pero sí llamativas. Por parte de arriba, niveles importantes. Este de aquí, nivel importante, el 19.400 más o menos. 19.400, nivel de resistencia. Soporte previo, yo debería dudar de resistencia. Si llega el precio por aquí. Técnicamente esto, como decía en semanal, podemos tener una bajada por lo menos hasta aquí. Zona de 17.890. O por aquí, sí, más o menos el nivel. Algo así. Y luego aquí va a ser clave lo que pase. Porque esto puede ser un movimiento alcista, un ABC para seguir subiendo. Uno más. Lo que sí que parece descartable es que esto sea un impulso. ¿Por qué? Porque desde mínimos 1, 2, 3, 4. Ya solapado, ya es un poco más extraño. Así que vamos a trabajar con lo más probable, que sería correctivo. Puede ser un doble zigzag, puede ser un ABC. En definitiva, vamos a ver lo que pasa con el precio en este punto. Repito, 17.890. Va a ser clave próximos días. Si bajas de aquí hay rechazo, incluso puede subir de nuevo a esta zona. Zona de soporte y resistencia, en este caso resistencia, comentaba antes, la zona del 19.400. Ya incluso valorable poner cortos, si hay patrón de giro. Así que hay que anotar bien ese punto, que va a ser la clave. En gráfico de 1 hora, ahí está la bajada. Y aquí no parece una bajada muy fuerte, muy impulsiva. Parece incluso esto un movimiento alcista y esto un ABC, como comentaba en gráfico diario. Por eso la clave va a estar en esta zona, 17.890, que comentaba antes. Si baja hasta aquí y rechaza, yo buscaría incluso aquí en gráfico horario una pérdida de máximos decrecientes. Lo pongo así, por ejemplo, hace esto, y rompe esos máximos decrecientes aquí. Buscaría correcciones para seguir subiendo. Con objetivo, esta zona. Y la siguiente, la que comentaba antes, 19.400. Si aquí rompe con fuerza para abajo, pues ya nada de largos. La validación para mí va a ser esa rotura de máximos decrecientes. Si la hace, buscaré largos. Mientras no la haga, los largos voy a tener cuidado porque la verdad que el Nasdaq está peligroso. Bueno, en general todos los índices americanos por el tema de los aranceles. Así que voy a ser muy cuidadoso y solo voy a operar largos si rompemos esos máximos decrecientes. Desde aquí arriba llevamos máximos y mínimos decrecientes. Ahí. Así que solo voy a trabajar con esa idea. Los largos. Y después si rompe con fuerza y hay correcciones para entradas en corto, ya valoraremos entradas en corto con objetivos por aquí abajo. Mínimos previos. Bien, pasamos al oro. Estrella de la semana, bueno, estrella casi del año, impresionante la subida, vamos a verlo. Gráfico semanal, ahí está, velas impresionantes, la de la semana pasada ya fue grande, la de esta fue un poquito menor, pero poco que decir tiene este activo, porque la verdad que la fuerza alcista es destacable. Impresionante las velas en gráfico semanal. Ante esto, pues sencillo, correcciones para seguir subiendo. ¿Algún día veremos una bajada fuerte? Pues puede ser, pero como no vamos a adivinarlo, pues mejor olvidarse de ello y seguir tendencia, que es lo principal. Gráfico diario. Subidas espectaculares. Aquí la corrección no fue óptima, ya lo comentamos la semana pasada. Esta no fue muy óptima. Y vuelta arriba, vuelta en V, difícil de trabajar. Aquí una corrección pequeñita y seguir subiendo. Último día de la semana, el viernes, una bajada que parecía importante, que llevaba un 1,5%, pero enseguida volvieron a entrar compras, como vemos aquí. Mecha grande, más del 50% de la vela es mecha, así que mecha llamativa y seguimos para arriba. Si alguien quiere entrar aquí en largo o entró en largo, el stop normal sería justo debajo de esta vela. Mientras no pierda esa vela, el mínimo de esta vela, hay que seguir pensando en que esto es correctivo para seguir subiendo. Ya estamos por encima del 3.300. Impresionante. Voy a quitar esta FIBO que ya quedó atrasado. Y lo he hecho.
correcciones para seguir subiendo, no queda otra. Algún día veremos una corrección fuerte, como decía en gráfico semanal, pero ¿cuándo será? A saber. De momento, como digo, tanto por los fundamentales y sobre todo por el análisis técnico, el movimiento alcista no se ve fin, así que hay que buscar correcciones para seguir subiendo. Y desde el punto de vista fundamental, pues la guerra de Ucrania sigue, porque parece que la administración Trump no ve mucho futuro en las negociaciones, así que seguimos igual. Y gráfico horario, pues vemos la bajada del viernes, una bajada que parece correctiva, lógicamente, para seguir subiendo. Si esto fuera un doble zigzag, un zigzag sería este, onda enlace X y otro zigzag sería este, para seguir subiendo. Siempre se basa en lo mismo. El impulso, la corrección para seguir subiendo. Puede ser ya esto un ABC, un doble zigzag, para seguir subiendo, en busca de máximos. Así que lo he hecho. Impulso, corrección o consolidación en este caso. Otro impulso, corrección y seguir tendencia. Tendencia alcista muy fuerte y solo queda buscar correcciones para seguir subiendo. Vamos al Bitcoin. Un gráfico semanal. Ahí tenemos las velas semanales. Vela de la semana pasada era alcista. Esta vela de aquí con mucha mecha por abajo y acabando verde es alcista. Esta semana fue un doji perfecto. Vela sin mucho, o mejor dicho, sin nada de cuerpo. Voy a ampliar un poco para que se vea más de cerca. Ahí está. Vela con doji casi perfecto. Apertura y cierre en el mismo lugar. De hecho, la apertura estuvo en 85.381 y cierre 85.241. Apenas $140 de diferencia en un activo de 85.000. Así que el doji casi perfecto. Y veamos qué pasa, pero para mí esto es alcista, esta vez es alcista, y mientras no pierda este mínimo, sigue siendo alcista. Claro, aquí hasta este mínimo hay mucha distancia. De hecho, el mínimo está en 74.000, casi $11.000 de distancia entre donde está ahora y este mínimo. Por eso es complicado trabajar esa vela, porque no podemos aquí poner un largo con stop aquí. Tendríamos que bajar mucho la inversión para que salga rentable. Lo normal es que aquí buscásemos una corrección que puede que la haga o puede que no la haga, pero si la hace, entraríamos en largo con stop abajo y ya sería el riesgo-beneficio mucho más óptimo. Primer beneficio aquí y segundo ya por esta zona. A ver si hace esa corrección, veremos. Ojalá la haga para tener un mejor precio de compra. Bien, gráfico diario. Aquí una curiosidad, vemos aquí las bajadas desde máximos, que parecen pequeñas, pero si las analizamos en cuanto a puntos y porcentaje, son muy grandes. Aquí el máximo histórico cerca de 110.000. Bajada hasta aquí, pues un 16%, 18.000 puntos. Toda esta bajada. Después vino la corrección y otra bajada más. En este caso de 21% y 21.000 puntos. Muy fuerte también. Y luego vino otra corrección, en este caso una corrección vertical. Y otra bajada desde aquí. En este caso una bajada de 20%, 18.000 puntos, que es esta de aquí. Y después vino otra corrección, que es esta. Y otra bajada de un 16%, 15.91 para ser exactos. Es decir, desde máximo llevamos 4 bajadas importantes. Esta y esta. Bajadas de 16, 20, 21 y 16%. Es decir, entre 15 y 20% todas esas bajadas. Con tendencia bajista en este gráfico diario. Es decir, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Tendencia bajista del libro. Y mientras no se pierda, pongo este máximo aquí, pero bueno, es aquí más ajustado. Es para que se vea. Y aquí también igual. Y mientras no se pierda esa secuencia, la tendencia sigue siendo bajista. Eso sí, la vela de gráfico semanal me gusta para largos. Ahora aquí falta romper este máximo y ya buscaríamos en este gráfico diario correcciones, es decir, romper este máximo, buscaríamos correcciones para seguir subiendo. Mientras no se rompa este máximo, pues prudencia con esos largos porque puede seguir bajando el precio. Ojalá haga esa bajada que comentamos en semanal para tener un mejor precio de compra, algo así, y comprar.
Encima aquí, si vemos los mínimos, hay divergencia, este mínimo y este mínimo, precio bajando y la fuerza subiendo. Es decir, divergencia entre el precio y el MAC. También importante. ¿Que puede hacer un mínimo más? Desde luego. Pero hay que estudiar muy bien las correcciones por si acaso diera opciones alcistas. Sobre todo si rompe este máximo. Si rompe este máximo, pues queríamos correcciones para seguir subiendo. Porque rompería la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Y si aquí después no hace una corrección así, hace una bajada fuerte, pues queríamos largos aquí abajo. Pero bueno, eso estamos en gráfico diario, aunque da muchos días para hacerlo y muchos vídeos por delante. De momento vamos a trabajar eso. Aquí de momento no hay opciones, iba a decir ni alcistas ni bajistas, que es exactamente lo correcto, porque aquí a largos, para buscar esta zona, yo esperaría a ruptura de esta zona, correcciones para entrar sin largo. Y a cortos, hombre, aquí se puede poner un corto con esto para arriba, pero como veremos en gráfico horario, de momento no hay muchas opciones bajistas. De hecho, vamos a pasar a ese gráfico horario. Ahí tenemos ese movimiento lateral que llevo comentado con los miembros del canal durante toda la semana. Un movimiento, pues, así. La verdad que complejo. Esto, operar en este gráfico horario, difícil. Aquí hubo una posibilidad de cortos. Atacó el máximo y dejó un patrón de giro claro. Con objetivo mínimo, perfecto. Riesgo pequeño, beneficio grande, como hay que trabajar en los mercados. Y ahora veremos qué pasa si sube con ese máximo más. Si ataca este máximo y deja otro patrón de giro, yo aquí buscaré cortos. Y si rompe con fuerza, ya irá a romper ese máximo que veíamos en diario, último máximo decreciente, y ya rompería máximos decrecientes en gráfico diario. Entonces ya habría que buscar correcciones de toda esta subida para entrar sin largo. Lo comentaba en gráfico diario que vimos antes. Un poco complejo así mezclando time frames, pero bueno, repasar el vídeo si queréis, porque así un par de veces se entiende mucho mejor. Lo que está claro es que esta zona no es operativa en gráfico horario, salvo que salga arriba y deja un patrón de giro para abajo. Y en gráfico diario, lo dicho, esperamos romper máximos decrecientes para entrar sin largo. Bien, pues poco más que estos activos. Vamos ahora con el vídeo de resto de activos con los miembros del canal. Un saludo y buena semana.